Primero, ¿qué es Kali Linux? Ya hemos dicho y de hecho hemos instalado ya Kali Linux, la distribución. Básicamente es una de las distribuciones más conocidas dentro de hacking o de auditoría por la gran cantidad de herramientas que tiene. Es decir, al final lo que nos va a permitir es facilitarnos la vida, ya está todo instalado, por lo tanto no necesitamos realizar nada más. Por lo tanto, vamos a utilizarlo como atacante. Lo que vamos a ver durante este módulo va a ser el manejo básico del sistema operativo, es decir, vamos a ver cuáles son las principales herramientas que podemos utilizar más a modo de gestión, porque realmente las herramientas específicas de cada uno de los temas, por ejemplo, hacking web, hacking wifi, etcétera, los iremos viendo en los módulos. Luego, identificación de las principales herramientas, manejo de la consola. Digamos que muchas de las acciones que vamos a tener que realizar serán a través de la consola, por lo tanto es necesario tener un manejo de la consola de los principales comandos. Para aquellos que ya tengan digamos, un contacto con el uso de la consola o del terminal de un sistema Unix, pues bueno, esta parte la podréis pasar un poquito más rápido. Y luego un manejo avanzado de la consola, es decir, no solo los comandos más típicos, sino ya realmente un manejo bastante avanzado de la terminal. Y por último, el desarrollo de scripts, es decir, utilizar estos comandos de forma, digamos, secuencial para automatizar ciertas tareas, ¿vale? Esto es algo muy importante, sobre todo en la parte de hacking de sistemas y, bueno, a nivel general, cuando nosotros estamos haciendo una auditoría o estamos haciendo pruebas de seguridad, muchas veces nos encontramos con problemas para los cuales no hay una herramienta y necesitamos hacer un pequeño script. Pues bueno, esto es lo que se tratará en este módulo. Cómo manejar Kali de forma general y bueno, una serie de herramientas, ¿vale? Que nos van a permitir sobre todo en la parte de documentación, es decir, nos van a permitir todo lo que vayáis aprendiendo en los cursos y también nos va a servir para cuando se realicen auditorías, pues tener todo bajo control, tener todo bien gestionado y demás. Bueno, primero de todo necesitamos acceder a Kali. Para acceder a Kali, ya lo hemos comentado anteriormente, las credenciales por defecto, como por ejemplo es mi caso, yo acabo de instalar Kali Linux, la versión de 2017, y como veis aquí en la descripción nos han puesto root tor, ¿vale? Por lo tanto, accedemos con las credenciales root tor, ¿vale? Bien. Vamos a ver ahora cuáles son, digamos, la subdivisión que hace Kali de las diferentes herramientas, para que si estáis, o sea, sin necesidad de que tengáis que estar siguiendo el curso, si estáis realizando alguna pequeña investigación y demás por vuestra cuenta, pues podéis trabajar con ellas. Por un lado, estas son las diferentes, digamos, submenús que tiene Kali Linux. El primero de ellos es Information Gathering, es decir, aquí van a estar todas las herramientas que hacen alusión a la obtención de información, ya sea, como veis aquí, por ejemplo, DNMAP, Nmap, bueno, esto ya lo veréis, pero básicamente es la enumeración de sistemas, es decir, ser capaz de enumerar cuáles son los sistemas que hay en una red. Pero también habrá otras herramientas que nos van a permitir obtener información a través de Internet, etcétera. Vulnerability Analysis básicamente nos permitirá hacer auditoría de vulnerabilidades para identificar posibles vulnerabilidades con las que pues, podamos, por ejemplo, tomar control de un equipo o vulnerabilidades en red. Web Application Analysis, básicamente lo mismo, pero centrado sobre todo en aplicaciones web. Database Assessment, lo mismo, pero centrado en bases de datos. Es decir, aquí veréis que bueno, hay determinadas vulnerabilidades en aplicaciones web que veremos más adelante, como por ejemplo el SQL Injection. Pues bueno, aquí nos va a permitir ejecutar todo ese tipo de, digamos, explotar todo ese tipo de vulnerabilidades, por ejemplo con SQL Map. Luego en Password Attack, aquí tenemos varios tipos, ya que en Password Attack normalmente nos va a unificar aquellas que son por, digamos, ataques a credenciales directamente, es decir, craquear las credenciales. Nosotros tenemos un hash y vamos a querer, por ejemplo, recuperarlo en texto claro. O también vamos a tener aquí aquellas herramientas que nos van a permitir hacer fuerza bruta, que ya lo veremos después, pero básicamente es realizar una gran cantidad de pruebas sobre un determinado servicio para intentar averiguar la contraseña. Luego tenemos wireless attacks, que son todos los ataques referidos a wireless, es decir, todos los ataques sobre wireless. Aquí habrá bastantes herramientas que de forma automática nos permitirán, por ejemplo, levantar un punto de acceso falso, atacar directamente a redes web y VPA, y bueno, otras cosas que iremos viendo. Reverse Engineering, esto básicamente nos va a permitir realizar acciones de ingeniería inversa, es decir, coger un binario y analizar realmente qué es lo que hay por dentro. Exploitation Tools, ¿vale? Esto normalmente son frameworks, como veis aquí, y que iremos viendo también durante todo el curso. Armitage, Beef, Metasploit. Son frameworks completos de explotación. Es decir, en un mismo framework, en un mismo software, nos va a permitir una gran cantidad de acciones que podemos realizar a nivel de explotación.
Luego Sniffer y Spoofing, esto hace alusión principalmente a ataques en red para suplantación, ¿vale? O engaño. Van a ser muy... vamos, en el módulo de redes vamos a ver todas las herramientas que hay aquí y vamos a ver cómo podemos interceptar el tráfico de una persona, interceptar tráfico cifrado, redirigir tráfico, etcétera. Luego, en el apartado de Post-Exploitation, básicamente trae una serie de software que nos va a permitir dejar backdoors normalmente. Es decir, cuando nosotros ya tenemos acceso a un equipo, queremos realizar una serie de acciones, por ejemplo, para dejar puertas traseras, para utilizar el equipo para pivotar a otra red y demás. Luego, en el apartado 11, que tenemos Forensics, Kali Linux es una distribución que está centrada en hacking ético, pero también tiene muchas funcionalidades para realizar análisis forense, análisis de logs, etcétera. Por ejemplo, Autopsy, Beanwalk, Volatility, Foremost. Son herramientas muy conocidas, ¿vale? Que nos van a permitir también hacer forenses o hacer análisis forense directamente desde Kali Linux. Luego tenemos Reporting. Básicamente son las herramientas que vamos a poder utilizar para mantener toda la documentación, es decir, lo veremos a partir de sistemas, pero una de las cosas más importantes en todas las auditorías es tener control de lo que se está haciendo e ir poco a poco documentando todo lo que estamos haciendo, todas las acciones, todas las evidencias, etcétera. Y aquí pues vamos a encontrar diferentes opciones. De hecho, ahora un poquito más adelante vamos a ver la herramienta KeepNote y vamos a ver otra que se llama Cherry Tree. Social Engineering Tools. Básicamente es una serie de herramientas que nos van a permitir lanzar ataques de ingeniería social. Por ejemplo, Social Engineering Toolkit es muy conocida y nos va a permitir desde mandar correos falsos, levantar páginas que son un clon de otras, bueno, una gran cantidad de ataques. Y luego en la parte 14, en el apartado 14, realmente tenemos servicios. Es decir, todos los servicios que tiene instalados el sistema, pues poder levantarlos o no. Pero bueno, eso vamos a ver que podemos hacerlo de otras formas a través de la terminal, de forma muy sencillita. Así que nada, una vez visto las herramientas, vamos a ver el menú que tiene para la gestión de archivos, que básicamente es este, ¿vale? Es muy similar a lo que sería Windows, ¿vale? Tenemos por aquí aquellos, digamos, unidades que tengamos montadas, que podemos desmontar dándole aquí, y luego, pues bueno, tenemos toda la navegación, ¿vale? De los diferentes, pues el escritorio, los documentos, etcétera. Si quisiéramos ir directamente a la raíz, pues podemos hacer varias cosas. Una de ellas es darle a Other Location, Computer, y aquí tenemos directamente todos los archivos del sistema, ¿vale? Bueno, la mayoría, si estáis como root, realmente estaréis aquí, ¿vale? Que es como hemos accedido. Pero bueno, realmente podéis moveros por aquí sin ningún problema siempre que seáis root. En caso de que creéis un usuario, pues en Home estará la carpeta del usuario. Que vamos a ver en los siguientes vídeos cómo crear un usuario, ya que al final trabajar con root puede ser un poco peligroso. Ten en cuenta que si de repente ponéis un comando mal y os borra la mitad del sistema, pues no vais a poder hacer nada y vais a tener que volver a poner la máquina virtual. Pero bueno, tal y como lo hemos montado, veis que es un proceso muy sencillo, por lo tanto no tiene mayor misterio. Luego, vamos a ver ahora, una vez hemos visto esto, cómo instalar una herramienta que a mí me parece que está bastante bien, ¿vale? Normalmente utilizaremos mucho la terminal, pero hay una herramienta, perdón, ¿vale? Que se llama Terminator. Para aquellos que no sepáis cómo instalar software, podemos instalarlo directamente desde el repositorio con apt-get install, aunque como os he comentado en los siguientes vídeos, que será donde, digamos, empecemos a utilizar la terminal desde un uso más básico hasta un uso más avanzado, veremos cómo realizar todo esto. Por ahora podéis hacer esto, que sería apt-get install terminator, y básicamente va a ser es un software que emula exactamente lo mismo que la terminal, pero nos va a permitir hacer subdivisiones. Y es algo que está muy bien, sobre todo porque normalmente no utilizamos una sola terminal. Cuando estamos utilizando la terminal, normalmente utilizamos varias terminales de forma simultánea. Y esto nos va a permitir hacerlo de una forma muy sencilla y que realmente a mí me parece muy práctica. Es una herramienta muy práctica. Así que vamos a ver si se instala. Como veis, podéis instalarla directamente desde el repositorio. Y en principio deberíais tenerlo todo si estáis utilizando la misma versión, pero yo acabo de instalar la versión 2017.1, por lo tanto no deberíais tener ningún problema. Vale, vamos a ver si se instala. Se ha quedado un poquito colgado. Vale, ya está instalada.
Podemos llamarla desde aquí o podríamos llamarla directamente desde el menú, porque ya está instalada. ¿Vale? Bueno, esto lo vamos a ver ahora. Vamos a probar a llamarla directamente desde el menú. Este es el menú de Kali. Aquí vais a ver que tenemos todas las herramientas que teníamos en el mismo menú de antes, aquí de Application, ¿vale? Pues los vamos a tener aquí, ¿vale? Puestas de otra forma, pero básicamente es lo mismo. Y aquí podemos buscar, es decir, si queremos buscar una determinada aplicación, por ejemplo en mi caso Terminator, pues bueno, podéis buscarlo directamente en el buscador. Entonces aquí tenéis la terminal y aquí Terminator. Como os he comentado, es básicamente un terminal, pero yo considero que está muy bien porque lo que podemos hacer es dividir. Es decir, por ejemplo, nosotros si le damos aquí, Split Vertically, tenemos las dos. Por ejemplo, si esta la quisiéramos dividir horizontalmente, pues tenemos esta. Entonces es una forma muy cómoda de en un mismo, digamos, de un mismo vistazo tener las tres pantallas que estamos utilizando. Bien, vamos a ver ahora algo que también es importante y es, bueno, podemos utilizar esta misma. Para cerrar una terminal, únicamente os ponéis sobre la terminal, le dais a Close y la cerráis sin ningún problema. Bien, algo muy importante es que si os habéis descargado la misma versión que me he descargado yo, tendréis el teclado en modo, bueno, con el mismo teclado que Estados Unidos. Entonces, para aquello que lo queráis tener en español, únicamente tenéis que hacer lo siguiente, que sería poner set xb, ¿vale? Le dais a tabulador, espera porque no funciona, xkb map, ¿vale? Y luego ponéis es, ¿vale? Y en principio esto nos pone ya el teclado en modo español. Como veis es muy sencillito y bueno, creo que es algo también importante, sobre todo porque cuando estás acostumbrado a un tipo de teclado, pues que te pongan otro es un poco confuso y tardas más. Así que bueno. Bien, una vez hemos visto estas cosillas, vamos a ver otra cosa también bastante interesante y que os recomiendo que vayáis utilizando a lo largo de todos los vídeos para ir anotando todo y bueno, también de cara a futuro en las auditorías, pues también utilizarlo porque es muy práctico, que es el Keep Note y vamos a ver luego el Cherry Tree. Os voy a enseñar las dos opciones porque, bueno, yo he utilizado las dos durante mucho tiempo. A mí personalmente me gusta un poco me gusta un poco más Cherry Tree, pero bueno, aquí cada uno. Básicamente es un software muy sencillito que nos va a permitir crear carpetas, ¿vale? Lo primero tenemos que crear el notebook, ¿vale? Podemos crearlo donde sea. Vais a ver que este software lo que nos va a permitir es, digamos, organizar, vamos a crearla dentro de esto, organizar toda la información que vamos sacando. No sé por qué no quiere. Se ha quedado un poquito colgado, me da a mí esto. A ver. Normalmente va bastante bien, se nos suele dar problemas. Vale, ahora ya está. Debe ser porque tengo otras cosas con el nombre test y yo creo que por eso estaba confundiendo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear el notebook y esto realmente nos va a crear como el proyecto. Y una vez tenemos el proyecto creado, podemos crear carpetas, ¿vale? Dentro del proyecto, por ejemplo, enumeración, ¿vale? La idea va a ser, cuando por ejemplo tengáis que hacer una auditoría, lo normal es crear un proyecto y subdividir en las fases que tenemos, que sería enumeración, análisis, explotación y posexplotación, por ejemplo. Y podemos poner otros, ¿vale? Y dentro de cada una de estas podemos crear, digamos, como notas, ¿vale? Podríamos poner de nombre puertos habilitados, ¿vale? Podemos dejarla aquí o podemos meterla dentro de enumeración para indicar que está dentro de la enumeración. Entonces dentro de puertos pues podríamos ir escribiendo lo que sea. También podríamos meter imágenes, podríamos meter de todo. Entonces este tipo de herramientas es muy práctica y nos permite centralizar, digamos, todas nuestras notas, todo lo que vamos aprendiendo. Por ejemplo, a lo largo de este curso vais a aprender una gran cantidad de comandos, de herramientas, os gustarán más unas, os gustarán más otras. Entonces es importante que todo eso lo vayáis anotando, también que os sirva un poco a modo de checklist. Y luego cuando tengáis que hacer una auditoría, tengáis que hacer algo, pues directamente os vais al proyecto que habéis creado y únicamente tenéis que buscar qué es lo que os interesaba. Entonces este es el caso de Keep Note, ¿vale? El otro caso que os he comentado
es el Cherry Tree, es básicamente igual. Vamos a ver si está en los repositorios. Porque la verdad que no me acuerdo, pero sí, sí que está, ¿vale? Realmente ambas herramientas están tanto para Linux como para Windows, por lo tanto podéis utilizarlas donde os sientéis más cómodos. Realmente la interfaz que tienen y la funcionalidad que tienen es idéntica, por lo tanto pues podéis utilizarlas sin ningún problema en un entorno o en otro. Pero sí que os recomiendo que tanto durante el curso como si estáis realizando una auditoría hagáis uso de este tipo de herramientas porque de verdad que son muy prácticas. Entonces vamos a ver. Ahora cuando se instale os lo enseño. Básicamente es lo mismo, ¿vale? Vais a ver que ambas herramientas se basan en la posibilidad de crear carpetas y crear notas dentro de esas carpetas. Luego, a mí me gusta más Cherry Tree porque tiene más opciones, es decir, nos permite meter directamente Excel, nos permite meter una gran cantidad de cosas y jugar bastante con ellas. Por ejemplo, Keepnote, cuando tú metes una imagen, no la puedes sacar. Y en el caso de Cherry Tree sí, tú puedes meter una imagen, copias la imagen y la puedes volver a sacar. Es muy cómodo, ¿vale? Cherry Tree, bueno, es básicamente igual. Tú creas un nodo, digamos que sería el padre del proyecto. Podéis crear el proyecto 1, ¿vale? Creáis un hijo, pues enumeración. Creáis otro debajo, que sea análisis. Bueno, esto es a modo de ejemplo, ¿vale? No voy a seguir. En este caso, realmente no tenemos carpetas y tenemos notas. En este caso, todos son notas, pero que podemos crear notas dentro de subnotas. Por lo tanto, dentro de numeración, pues podríamos poner la descripción de la fase. Y dentro de numeración, pues metemos, por ejemplo, el escaneo de puertos, ¿vale? Y a la vez, pues bueno, podemos ir cerrando, podemos modificar el orden, realmente podemos hacer un poco lo que queramos, ¿vale? Podríamos crear otro proyecto. Imaginaos que estamos haciendo una auditoría de un determinado cliente y tenemos que hacer varias auditorías, ¿vale? Imaginaos que esta queremos sacarla, pues la sacamos y listo, ¿vale? No hay ningún tipo de problema. ¿La queremos volver a meter? Pues la metemos dentro. ¿Vale? Si no lo abrís con la consola mejor, porque si no vais a tener que estar aquí, os va a registrar todo. Pero bueno, podéis hacerlo directamente desde aquí o en el menú que os he comentado, ¿vale? Pero de verdad que sí que os lo recomiendo. No voy a perder mucho tiempo en explicar más estas herramientas porque creo que, bueno, son muy fáciles de instalar. Entonces os recomiendo que las probéis y realmente que las utilicéis porque os van a ser muy útiles. Y con esto vamos a terminar este vídeo, ¿vale? No quiero extenderme más. Y vamos a pasar a ver cómo podemos utilizar realmente la consola, no solo utilizando apt-get e install, sino realmente qué comandos permite Linux y cuáles son los principales que vamos a utilizar. Y luego pasaremos a un uso más avanzado. Podemos manejar la terminal con los comandos más básicos, es decir, cómo podemos movernos entre diferentes directorios, cómo comprobar en qué directorio estamos, cómo copiar ficheros, cómo moverlos, etc. ¿Vale? Vamos a utilizar el Terminator, ya que lo hemos utilizado anteriormente. Por ahora lo podemos dejar pequeño que no vamos a ver muchas cosas. Bien, lo primero de todo es ¿dónde estamos? ¿Vale? Para ello podemos poner pwd, ¿vale? pwd nos indica la ruta del sistema donde nos encontramos. Si queremos movernos entre diferentes rutas, únicamente tenemos que utilizar el comando cd. Es decir, si yo quisiera moverme a la raíz, tendría que hacer cd raíz, ¿vale? Y esto, como veis, aquí nos indica la ruta en la que estamos. Si pone esto es porque estamos en la ruta del usuario. En este caso somos root y por lo tanto estamos en /root. Si fuéramos otro usuario estaríamos en /home y el nombre del usuario. Bien, ahora si queremos saber qué hay en este directorio, podemos utilizar el comando ls. ¿Vale? El comando ls nos va a mostrar por un lado los directorios, como se ven aquí, y por otro lado nos va a mostrar los recursos, como se ven aquí. Realmente vais a ver que hay diferentes colores. Esto se basa, lo más habitual, en los permisos, ¿vale? Que ahora veremos cómo podemos modificar los permisos. Una vez hemos hecho ls, podemos también utilizar ls-all, que como veis nos va a sacar mucha más información. La diferencia entre ls y lsall es que lsall nos muestra todos los detalles y ls únicamente nos muestra el nombre de los recursos y los directorios del directorio en el que nos encontramos. Entonces, si ponemos dls-all, ¿vale? Nos va a decir, como veis aquí, estos son los privilegios, es decir, los permisos que tiene el recurso. Sería read, write and execute para root, read, write and execute para el usuario, el grupo, ¿vale? Y read, write y execute para cualquiera de las demás personas.
Entonces, bueno, aquí tenemos el usuario, grupo, el tamaño, la fecha de creación y luego el nombre, ¿vale? Entonces, podemos movernos, ya hemos visto ls, pues queremos volver a root, por ejemplo. No necesitamos indicar la raíz, ¿vale? Porque ya tenemos puesta la raíz aquí. Si estuviéramos en otra ruta y quisiéramos empezar desde un principio, sí que lo necesitaríamos, pero en este caso no. pwd y vemos que estamos en root de nuevo. Bien, vamos a ver ahora cómo podemos crear ficheros y, bueno, cambiar los permisos, eliminarlos, moverlos y demás. Bien, lo primero para crear ficheros podemos hacer es echo, esto es una prueba, y lo redirigimos la salida a un fichero. ¿Vale? Echo básicamente lo que va a hacer es escribir de nuevo esto, ¿vale? Y con la redirección, que es este símbolo, nos va a permitir meter el contenido de lo que hayamos hecho anteriormente en este recurso. Hacemos esto y ya lo hemos metido. Ahora, ¿cómo lo leemos? Con cat. ¿Vale? Cat es el comando que nos permite leer el contenido de un determinado fichero. Cat prueba y vemos que hay, pues bueno, lo que se ha escrito, ¿vale? Bien, podríamos hacer ahora un ls -all, ¿vale? Y nos sale todo esto. El problema es que no queremos ver todo esto, por lo tanto podemos filtrar de dos formas, y es, solo quiero ver, digamos, las características de prueba, ¿vale? O lo que también podríamos hacer es, quiero que me des todas las características de todos los txt, ¿vale? En este caso solo hay uno. Bien, más cosas que podemos hacer. Otra forma de filtrar, es decir, si nosotros hacemos esto, disculpad, si nosotros hacemos esto, nos va a sacar una gran cantidad de información. Bien, vamos a hacer una cosa. Imaginaros ahora que yo quiero guardar toda esa información en un fichero. Pues podemos poner recursos.txt. Entonces, todo el contenido del comando anterior nos lo va a meter en recursos.txt. Si nosotros ahora abrimos recursos.txt, ¿vale? Vemos exactamente lo mismo. Bien, otro comando muy interesante es cuando utilizamos cat, el grep, ¿vale? Grep nos va a permitir hacer una búsqueda dentro del recurso, ¿vale? Y mostrarnos solo, digamos, la línea en la que se encuentra la búsqueda que hemos hecho. Por lo tanto, si ponéis grep -i, lo que le estoy diciendo es que el parámetro que queréis que busque, da igual que esté en mayúsculas o minúsculas, ¿vale? No hace distinción. ¿Vale? Si nosotros ponemos grep -i prueba, nos va a buscar en cualquier línea que ponga prueba. Y la única que pone es prueba txt. Entonces, grep es un comando que está muy bien para filtrar, ¿vale? Cuando queremos hacer búsquedas rápidas. Bien, vamos a ver ahora otra forma de crear un recurso, que es touch, ¿vale? Touch, prueba 2, ¿vale? Directamente nos crea un recurso, ¿vale? Nos crea un recurso vacío. No necesitamos, como con el echo, meterle algo, ¿vale? Si no tenemos prueba o prueba 2, ¿vale? Vemos que está vacío. Bien, imaginaros ahora que queremos modificar los permisos, ¿vale? Para indicar, pues, qué recursos son accesibles, qué recursos no y por quién son accesibles. Si nosotros ponemos chmod, ¿vale? Podemos modificar básicamente esto. Esto, como veis, si lo pusiéramos en binario, tenemos 7 posibilidades. Y aquí tenemos 7 y aquí tenemos 7. Por lo tanto, si por ejemplo ponéis 000, disculpad, que no tengo las... a prueba 2, le hemos cambiado los permisos. Vale, por lo tanto no tiene ningún tipo de privilegio. Si yo intentara acceder ahora, no me dejaría, ¿vale? Daría error. Bueno, en el caso de root realmente no daría error, pero si fuera un usuario común sí que daría error. Bien, imaginaos ahora que este recurso ya no lo queremos y queremos eliminarlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Con rm, ¿vale? Si ponemos rm y el recurso, básicamente lo va a borrar. Vale. Esto lo que he hecho es poner prueba y cualquier cosa. Si ponéis un asterisco, significa cualquier cosa. Y veis que solo hay uno, ¿vale? Solo nos muestra este. Bien, aparte de recursos, también podemos tratar con directorios. Para crear un directorio, podemos hacer mkdir. ¿Vale? Mkdir. Y lo vamos a llamar directorio. Si nosotros hacemos ahora un ls -all, bueno, nos muestra una gran cantidad de cosas, pero si filtramos por dire y lo que sea, pues vemos aquí directorio, ¿vale? Entonces, como es un directorio, pues podemos meternos. Para borrar toda la pantalla, que es lo que estoy haciendo, únicamente tenéis que dar la control L,
¿vale? Y otra cosa también muy importante es que si dais arriba y abajo podéis acceder a los comandos que habéis ejecutado previamente, ¿vale? Lo cual es muy práctico. Si quisierais ver todos los comentarios, únicamente tenéis que hacer un history, ¿vale? Y os van a salir. Como ya conocemos el comando grep, pues podríamos filtrar, por ejemplo, grep y poner prueba, que es todo lo que hayamos hecho con prueba, ¿vale? Y aquí nos sale todo lo que hemos hecho con prueba hasta el momento. Entonces es un comando que está bien. Bien, ya hemos visto cómo podemos eliminar un fichero y cómo podemos acceder a un directorio. Vamos a ver ahora cómo podemos borrar un directorio. Básicamente rm igual, pero menos r para que sea recursivo, ¿vale? Y esto vais a ver que si vuelvo a hacer lo anterior, de buscar directorio, no nos va a salir nada porque ya hemos borrado el directorio, por lo tanto no hay nada. Bien, vamos a ver ahora cómo copiar ficheros, porque esto no lo hemos visto hasta el momento. Nosotros ponemos ls prueba.txt, seguimos teniéndolo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es copiar el fichero. Ahí vamos a utilizar el comando cp de copy, ¿vale? Ponemos cp prueba.txt y lo vamos a copiar a un archivo que se llama prueba2.txt. Si ahora hacemos ls -all prueba y asterisco, vemos que nos han salido los dos y son iguales. Obviamente lo único que cambia es la fecha. Ahora podríamos borrar prueba y por ejemplo podríamos borrar los dos si hacemos así, porque le estamos indicando que borre cualquier fichero que ponga prueba y luego ya lo que sea. ¿Vale? Vamos a hacer esto y aquí veis que ya no hay ningún tipo de fichero que empiece con prueba. Bien, más cosas que podemos hacer. Podemos hacer un more, ¿vale? More, cuando tenemos un fichero muy largo, por ejemplo, imaginaros, vamos a ver si tenemos, bueno, vamos a leer el fichero de configuración, el fichero de contraseñas, disculpadme, ¿vale? Pues el more nos permite movernos. Bueno, en este caso hay muy poco donde moverse, pero básicamente nos permite ir bajando para que podamos movernos con el recurso. Bien, si estuviéramos en recursos que son muy grandes y no queremos meter todo, solo queremos leer una pequeña parte de él, podemos utilizar otros comandos como por ejemplo head. Si nosotros hacemos head, vamos a leer la cabecera, concretamente las 10 primeras líneas, no me equivoco, las 8 primeras líneas, ¿vale?, del recurso. Pero esto lo podríamos modificar. Si nosotros ponemos head n2, únicamente nos saca las 2 primeras líneas. Y podemos hacer también el análogo. En vez de head, tenemos otro que es tail, ¿vale?, que lo que nos va a permitir es leer, en este caso, las 2 últimas líneas. Y si quitáramos esto, pues lee por defecto las últimas 8 líneas o las últimas 10, ahora no recuerdo. Así que nada, estos son los principales comandos. No os preocupéis, no tenéis que ir apuntando todos muy rápido ni nada. Os voy a subir una serie de recursos que básicamente viene todo esto resumido, indicando qué es cada parámetro y para qué sirve, ¿vale? Pero bueno, estos comandos son muy básicos. Estos comandos los vais a necesitar siempre que utilicéis una terminal de Linux, porque vais a necesitar moveros entre directorios, copiar ficheros, copiar carpetas, eliminarlas, bueno, hacer todas las acciones que hemos visto. Y ahora posteriormente vamos a pasar, digamos, a un uso un poco más avanzado, donde ya trataremos el tema de los procesos, cómo mover, o sea, cómo eliminar procesos, cómo levantar servicios, cómo hacer búsquedas en el sistema, cómo comprobar qué recursos tenemos instalados, cómo instalar más recursos, y bueno, un largo etcétera, ¿vale? Vamos a ver una serie de vídeos, pero este es el más básico de todos. Tratar la primera parte del vídeo y vamos a tener diferentes partes, el uso avanzado de la terminal. Es decir, ya hemos visto cómo podemos utilizar de forma muy básica la terminal, cuáles son los principales comandos que vamos a necesitar para poder utilizar realmente la terminal como forma para gestionar el sistema operativo. En este caso vamos a ver ya un uso más avanzado. Concretamente vamos a ver una serie de procesos, cómo modificar de forma correcta los permisos y luego, pues bueno, cómo por ejemplo realizar búsquedas en el sistema cuando queremos buscar algún tipo de software o localizar algún archivo. Entonces, primeramente vamos a empezar con la gestión de procesos. Es decir, para ver qué procesos están corriendo en el sistema, podemos utilizar PS. Si ponemos PS a secas, únicamente nos va a mostrar, digamos, el entorno de usuario, lo que está ejecutando, que en este caso sería, digamos, la versión más gráfica y la terminal esta que estamos utilizando. Si pusiéramos PS-all, es realmente donde vamos a ver todos los procesos que están siendo ejecutados por nuestro usuario, ¿vale?, con el PID, que sería el identificador de proceso, ¿vale? Y aquí, digamos, lo que se ha lanzado en la línea de comandos. Por ejemplo, cuando nosotros queremos dejar un comando en segundo plano, imaginaos que nosotros estamos haciendo una enumeración, ¿vale?, con la herramienta nmap, que no la vamos a ver ahora mismo, ¿vale? O por ejemplo con Python, que estamos lanzando un Python,
¿vale? Y aquí ponemos pues, los comandos de Python. Si lo quisiéramos dejar en background, lo que podemos utilizar es el comando ampersand. ¿Vale? Con este comando realmente vamos a poder seguir utilizando la línea de comandos o la terminal que estamos utilizando. Por ejemplo, si lo ponemos sin más, vamos a ver que nos vamos a meter aquí y realmente estamos ahora mismo dentro de Python. Por lo tanto, si ahora mismo nosotros lo dividiéramos, hiciéramos un PS, no lo veríamos porque realmente lo que tenemos es la terminal y el escritorio, pero si hiciéramos un ps-all, sí que veríamos aquí que hemos ejecutado un Python, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para matar esto, para matar este proceso, vamos a utilizar kill, ¿vale? Con el kill, realmente, yo creo que lo mejor es poner kill -9, pero bueno, con el kill podríamos copiar el PID, ¿vale? Y como veis, ha matado el proceso del Python. Esto mismo es muy práctico, como os comentaba, cuando tenemos herramientas corriendo en segundo plano, como por ejemplo si le ponemos el ampersand. En este caso, el Python está corriendo en segundo plano y nosotros podemos seguir utilizando la herramienta. Obviamente en este caso no tiene sentido dejar un intérprete de Python en background, pero sí cuando tenemos un terminal. Entonces si quisiéramos matarlo, tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Sería hacer un ps-all y aquí vemos que el Python está corriendo, ¿vale? Para matarlo, solo tenemos que coger el PID, ¿vale? Lo copiamos y ponemos kill. Os recomiendo que cuando hagáis kill pongáis -9. El kill -9 es para forzar al sistema realmente a matar ese proceso. Es kill -9 y el PID y lo mata. Si volvéis a hacer ahora mismo el ps-all, veis que ya nos sale el Python, ¿vale? Que es lo que estamos mirando. Bien, si queremos ver cuáles son los procesos o cómo están consumiendo, digamos, qué están consumiendo. Esto sería el equivalente al, digamos, el gestor de procesos en Windows, cuando vosotros hacéis control al suprimir y veis los procesos, lo que están consumiendo y demás. Pues esto es exactamente lo mismo. Para ello solo tenéis que poner top, T-O-P, ¿vale? Vamos aquí, T-O-P. Le dais a Enter. Y aquí tenéis absolutamente todo. Tenéis la memoria en swap, la memoria que le hemos dado a la máquina, en este caso son 2 gigas, el PID, el usuario, bueno, el comando, los procesos que hemos lanzado. Aquí tenéis absolutamente todo, ¿vale? La CPU, la memoria, todo, como os comento. Bien, otro dato muy importante es cuando estáis en un proceso interactivo, como es el caso de este que tenemos aquí, veis que realmente si yo ahora intento poner cosas, ¿vale? Realmente las está poniendo dentro del proceso. Si quisiéramos salir, lo más normal es poner control C, ¿vale? O bueno, control Z si lo quisiéramos matar. Es decir, si yo por ejemplo hago, bueno, en este caso sería igual porque nos hemos metido, pero podéis utilizar control C para salir del programa y control D directamente para matar el programa. Bien, más cosas. Imaginaros que tenéis muchos Python corriendo. Vamos a levantar en este caso un par. Vale, bien. Teóricamente, si nos vemos aquí, veremos que tenemos 3 Python. ¿Vale? Si yo quisiera matar los 3 a la vez, tendría que poner un pit tras otro o hacer kill all Python. ¿Vale? Y vemos que ha parado 3 procesos. Entonces vamos aquí, podemos hacer el ps-all. ¿Vale? Vemos que no los ha matado del todo. Esto puede ser porque ahí hay que forzarlo. ¿Vale? Y ahora sí es cuando los ha matado. ¿Vale? Esto es lo que os comentaba antes. Cuando vosotros hacéis kill o kill all y un programa, puede que no los pare. ¿Vale? De hecho pasa bastante. Por lo tanto yo recomiendo siempre poner el -9 y eso lo que va a hacer es forzar a que el programa se pare. ¿Vale? Y lo elimina directamente, tanto con kill como con kill all. ¿Vale? Bien, luego tenemos otros, que es por ejemplo, tenemos BG. BG lo que nos permite es ver que tenemos en background. Por lo tanto, si ponemos por ejemplo Python y esto, como hemos visto que se queda en background, si nos hacemos BG, vemos que tenemos un Python. Vale. Por lo tanto, bueno, digamos que tenemos forma de poder volver a él. ¿Cómo? A través de FG. ¿Vale? Con FG podríamos volver. De hecho, si ponéis FG, como en este caso solo tenemos un proceso en background, pues directamente nos vuelve. En el caso de que tuviéramos varios, ¿vale? Vamos a salir de aquí, ¿vale? Si nosotros vamos a BG, vemos que no tenemos ninguno. Si nosotros pusiéramos, por ejemplo, Python, vamos a dejarlo en background, y Python, vamos a dejarlo en background, ¿vale? Por lo tanto, si ahora hiciéramos BG,
tendríamos dos Python en background, ¿vale? Y podríamos meternos en cualquiera de ellos. Podemos poner fg1, ¿vale? Y nos va a meter en el primer Python. ¿Vale? Bueno, no sé por qué no lo estáis viendo, pero he escrito esto es una prueba, ¿vale? Bien, si yo hiciera control D, realmente lo he parado, pero no me he salido, ¿vale? Que esto es precisamente lo que había pasado antes con el kill. Esa es la diferencia entre control C, control Z y control D. Control C básicamente termina el programa, control Z lo mata directamente y control D lo deja tal cual. Entonces si nosotros hacemos, por ejemplo, BG, vamos a ver que seguimos teniendo dos. Y de hecho, si hacemos FG1, nos volveremos a meter en el mismo de antes, ¿vale? En este caso, bueno, en este caso ha muerto, porque el control D lo deja en background otra vez, pero suele acabar matándolo, ¿vale? Pero bueno, en este caso nos hemos metido en el siguiente. Si hacemos un exit, bueno, nos deja control D, lo matamos, ¿vale? Entonces, esta es la funcionalidad principalmente. El control D y control C, depende del programa, os va a servir más o menos, ¿vale? Sobre todo el control D. Control C normalmente termina siempre el programa y control Z lo mata. Pero control D, dependiendo del programa, puede que lo termine o puede que lo deje en background también. Entonces, ya hemos visto kill, kill all, BG y FG, que son bastante interesantes. Vamos a ver ahora, vamos a hacer una prueba. Vamos a crear un directorio, nos metemos en él y vamos a hacer, por ejemplo, un echo test y lo vamos a meter en un test.txt. Vale. Bien. Vamos a hacer un ls-all y solo tenemos, como veis, bueno, tenemos los directorios superiores y tenemos el fichero test. Bien, en este caso vamos a explicar un poco cómo se manejan los permisos, es decir, los permisos de un directorio o de un recurso en este caso. Bien, este byte, ¿vale? Bueno, digamos que es un poco distinto y lo veremos más adelante porque hay una gran cantidad de vulnerabilidades que hacen referencia a él, ¿vale? Si nos olvidamos de él, tenemos los tres primeros, que serían realmente los permisos que tiene el usuario, en este caso el root o el propietario, ¿vale? El grupo y cualquier otro tipo de usuarios. Para modificar cualquiera de ellos, ¿vale? Si os fijáis, tenemos tres caracteres. Pues bien, si queremos poner el primero, que es read, digamos que tiene un valor de 4. Si queremos poner el segundo, que es write, tiene un valor de 2. Y si queremos poner el último, que es execute, tiene un valor de 1. ¿Qué significa esto? Que si yo quisiera poner aquí que el propietario tiene la capacidad de leer, escribir y ejecutar, tendría que poner chmod, que ya lo hemos visto antes, y tendría que poner 7. ¿Por qué? Porque 4 más 2 más 1 son 7. Si luego el siguiente quisiera que solo tuviera read y write, tendría que poner 4 y 2, por lo tanto 6. Y si en el último únicamente me gustaría que pudieran tener permisos de write, es decir, que aquellos que no sean ni el creador ni el grupo, sino que sean cualquier otro tipo de usuarios, solo puedan leerlo. Podría poner 4. Ahora tendremos que poner el fichero. Y si hacemos un ls-all, vais a ver que tenemos justo lo que hemos dicho, que sería todos los permisos, que es el 7, para root o en este caso para el propietario, permisos de lectura y escritura para el grupo y permisos de lectura para cualquier otro tipo de usuarios. Si nos diera igual y quisiéramos dotar de todos los privilegios a todos los usuarios, podríamos poner 777, ¿vale? Vemos que tiene todos. O si quisiéramos restringir el acceso al usuario, solo tendríamos que poner 111, ¿vale? Bueno, en este caso, si pusiéramos 111, realmente lo que estamos haciendo es darle a execute, ¿vale? Por lo tanto, realmente tendríamos que poner 000. Si ahora hacemos una ls otra vez, vemos que no hay ningún tipo de privilegio, ¿vale? Si era otra forma de poner los privilegios sería con el más. Si nosotros hacemos chmod -x y ponemos test, esto lo que va a hacer es permitirnos la ejecución para todos los usuarios, ¿vale? Si nosotros pusiéramos read y write, pues vamos a tener todos. Vamos a tener read y write para el propietario en este caso, porque el write solo lo ha permitido para el propietario, ¿vale? Y los demás para todos. Así que bueno, esta es la forma de gestionar los privilegios. Realmente lo suyo suele ser que, excepto en ocasiones de que algo tenga que ser utilizado por otros usuarios, lo normal suele ser poner 744, ¿vale? Que es dotar de todos los privilegios al propietario, de lectura al grupo y de lectura a cualquier otro tipo de usuarios, ¿vale? Bien. Una vez hemos visto esto, vamos a repasar el comando grep porque es bastante importante
Y lo que vamos a hacer es, podemos utilizar grep en un fichero. Por ejemplo, imaginaros, nosotros tenemos un cat de nuestro fichero, test.txt, solo tenemos test. Vamos a editar el contenido, para ello vamos a utilizar, por ejemplo, Nano, es un editor directamente por terminal. Vamos a poner test2, hola, pruebas, ¿qué tal? ¿Vale? Y le damos a control X para guardarlo y ahí es. Vale. Si ahora leemos test, vemos que tiene todo lo que hemos puesto, ¿vale? Por lo tanto, ya hemos visto que vamos a hacer un grep de pruebas, por ejemplo, o podemos hacer un grep de test, que va a ser más interesante, y poner el asterisco. Esto nos va a sacar los dos primeros resultados, debería sacarnos, si estamos haciendo, bueno, para evitar. Bien, estamos teniendo un problema, y esto pasa muchas veces con los ficheros. Otra cosa que podemos hacer, ¿vale? Le ponemos test, ¿vale? Bueno, ahí a veces se puede liar un poco, no debería, ¿vale? Porque realmente le estamos indicando que busque, pero bueno, a veces con los patrones sí que es común que pase, sobre todo porque para poder utilizar expresiones regulares con grep hay que indicarlo previamente, que esto se me había olvidado. Así que tendréis que indicar un patrón exacto. Si queréis utilizar expresiones regulares tendréis que indicarlo cuando estéis buscando en grep. Por lo tanto, si hacemos esto, nos permite buscar dos resultados. Otra forma de utilizar grep es poniendo grep el patrón y luego el fichero, ¿vale? Esto va a hacer lo mismo. Básicamente nos busca este patrón en este fichero. Bien, esto mismo podemos hacerlo con directorios. Si por ejemplo nosotros nos fuéramos a la raíz, ¿vale? Aquí tenemos variedades que empiezan por M, ¿vale? Bueno, para tampoco, digamos, perder mucho tiempo, vamos a hacer grep R para que sea recursivo, ¿vale? Vamos a hacer, bueno, bin, por ejemplo, y a partir de qué directorio, a partir de la raíz. ¿Vale? Esto lo que va a hacer es, a partir de la raíz, ¿vale? Es decir, en todos estos directorios, va a ir empezando a entrar en cada uno de esos directorios y nos va a buscar. Entonces, lo que estamos haciendo ahora mismo es buscar bin, es decir, que en el nombre, ya sea de la ruta, es decir, del directorio, o del fichero, ponga bin, ¿vale? Esto es una búsqueda absolutamente dentro del sistema. Esto es una forma bastante lenta de llegar a encontrar pues, diferentes tipos de recursos que estemos buscando. Si, por ejemplo, quisiéramos buscar algo que en el nombre contuviera pass, pues solo tendríamos que hacer esto y empezaría a buscar, ¿vale? Como veis aquí pone invalid argument, bad permission y demás. Esto puede ser porque esté intentando acceder a determinados recursos que son directamente de proc, ¿vale? Son procesos directamente. Pero bueno, esto podemos evitarlo. Si por ejemplo imaginaros que estamos buscando el root, pues hacemos esto, ¿vale? Y aquí va a empezar a entrar en cada uno de estos y va a buscar si tiene o no pass, ¿vale? Y aquí nos muestra el contenido de lo que ha identificado. El problema es que sale todo bastante en bruto, pero bueno, luego podemos filtrarlo con el comando grep y bueno, como veremos más adelante, con otras opciones avanzadas. Bien, otra cosa bastante interesante, aparte de grep, como hemos visto, la posibilidad de hacerlo a través de los pipes, con el cat, bueno, si hacemos cd solo, que esto no lo había comentado, volvemos al directorio del usuario, en este caso es root. Vamos a meternos en pruebas y aquí teníamos nuestro test.txt. Aparte de hacer cat test y utilizar el tabulador, ¿vale? El tabulador podemos utilizarlo para encadenar diferentes comandos, ¿vale? Entonces si podemos, por ejemplo, ponemos cat test y cat test, lo que va a hacer es encadenar los dos comandos, ¿vale? Pero en este caso el resultado es el mismo, por lo tanto, pues no nos va a aportar nada. Bueno, aparte de esto, hemos visto que podemos utilizar grep directamente de forma recursiva o grep buscando en ficheros. Otra forma de localizar información sensible o información que pueda ser interesante o que estamos utilizando para el manejo del sistema operativo es locate, ¿vale? Si nosotros ponemos locate, terminator, por ejemplo, ¿vale? Nos va a identificar dónde hay, o sea, cualquier tipo de recurso en este caso, o también puede darse el caso de que, bueno, realmente suele buscar por recursos, ¿vale? O suele ser lo que más se encuentra. Pero también puede mostrarnos directorios. Esto nos va a hacer como, digamos, el sistema tiene almacenado ya toda la información de qué recursos tenemos y qué recursos no. Por lo tanto, con el locate podemos directamente evitarnos el tener que hacer lo anterior. Pero esto siempre y cuando el sistema está actualizado. Para actualizarlo, únicamente tenemos que hacer updatedb,
¿vale? Y este proceso nos va a actualizar todos los recursos que tenemos y por lo tanto si hacemos el locate los vamos a poder localizar de forma muy rápida y por lo tanto es muy práctico. Otra forma también interesante sería si utilizamos el where is, ¿vale? Este nos va a buscar sobre todo binarios. Por ejemplo, si hacemos where is terminator, nos va a identificar en qué rutas, bueno, en este caso realmente es esta, pero también nos gustan las otras, en qué rutas está terminator. Es decir, si nosotros llamáramos a esto, pues nos abriría un terminator, ¿vale? Que en este caso lo tenemos abierto, no tiene mucho sentido, pero si por ejemplo hacemos where is gedit, ¿vale? Nos va a indicar que está aquí. Si lo llamamos, pues vamos a ver que se nos va a abrir gedit, ¿vale? Entonces, locate está muy bien para buscar cualquier tipo de fichero. A diferencia del grep nos va a buscar en el contenido, ¿vale? Y locate nos va a buscar en el nombre del fichero, nos va a buscar dónde está ese parámetro que hemos metido como nombre del fichero o del directorio. Y en el caso de where is, lo que realmente va a buscar va a ser la ruta donde está instalada el programa que estamos buscando. Con el uso avanzado de Kali Linux y vamos a comprobar varias cosas, como por ejemplo, cómo podemos crear un usuario que no sea privilegiado en el sistema para evitar tener que estar utilizando siempre sudo, pero a la vez dotarle de las características necesarias para poder ejecutar ciertas acciones con privilegios. Por otro lado, vamos a ver cómo se gestionan los servicios dentro de Kali Linux y posteriormente veremos cómo podemos acceder de forma remota a Kali Linux. Al final del todo veremos de forma muy breve una serie de formas de cómo podemos instalar software por si quisieras instalar software adicional en Kali Linux. Bien, lo primero de todo sería cómo podemos crear un usuario. Bien, yo he hecho un pequeño script denominado crear usuario con los comandos necesarios, ¿vale? En este caso, el comando user add -m va a crear el usuario Udemy, ¿vale? Con passwd Udemy va a modificar o digamos le va a establecer la contraseña. En user mode a-g sudo Udemy, lo que vamos a hacer es dotar al usuario Udemy de la capacidad de hacerse root o de ejecutar acciones como root. Y por último, con chsh, lo que vamos es a definir la shell que le vamos a dotar. En este caso va a ser bin bash, igual que la que estamos utilizando. Entonces, para ejecutar esto, ya hemos visto, podemos utilizar chmod, le ponemos "-x", en este caso más x, ¿vale? Porque queremos dotarle de la capacidad de ejecutar el fichero, no quitársela. Vale, esto ya lo he hecho, por lo tanto, bueno, podemos hacer un sh crear usuario. Esto lo irá haciendo todo por debajo, entonces ya habrá hecho este user add y ahora estamos aquí, porque esto requiere que le metamos una contraseña. Le metemos la contraseña, volvemos a meter la contraseña y ya está, ¿vale? Todo lo demás, el que no nos ha permitido es user mode, ¿vale? Es user mode, me equivoco yo. Bueno, podemos hacerlo, podemos continuarlo sin ningún problema. Sudo Udemy. Vale, ya está. Vamos a utilizar la última por si no lo hubiera ejecutado, aunque en principio sí que debería haberla ejecutado. A ver, la ha ejecutado. Ya está. Vale, si ahora leemos el archivo etc_password que habíamos visto antes y hacemos un grep por el usuario Udemy, vale, vamos a ver que ya tenemos el usuario Udemy creado. Aquí tenemos el directorio del propio usuario Udemy y aquí tenemos la shell que está definida. Por lo tanto, vamos a autenticarnos en el sistema como Udemy, ¿vale? Pero lo vamos a hacer de forma remota. Bien, una vez hemos creado el usuario, vamos a pasar a ver cómo podemos gestionar los diferentes servicios que tenga habilitados ahora mismo el sistema. Para ello, podemos utilizar netstat ano barra y ponemos head para que nos muestre solo la cabecera, lo principal, ¿vale? Ya que aquí arriba del todo nos indica qué puertos o qué servicios tenemos habilitados ahora mismo. En nuestro caso, lo único que tenemos habilitado sería el 68 en UDP, ¿vale? Pero si quisiéramos, por ejemplo, habilitar el SSH para poder conectarnos, bueno, podemos ver que si ahora mismo nosotros nos vamos a herramientas, PuTTY, ¿vale? Es básicamente un software que podéis descargaros directamente de putty.org y nos va a permitir conectarnos a un sistema a través de SSH, Telnet y otra serie de protocolos. En este caso vamos a utilizar SSH. Entonces indicamos la IP del sistema, que en este caso sería la 10.1.1.22. ¿Vale?
y vamos a ver que nos da error. No nos deja conectarnos porque estamos intentando conectarnos por SSH cuando no tiene servicio de SSH habilitado. ¿Cómo lo vamos a habilitar? Pues bueno, con privilegios de root únicamente necesitamos poner SSH, el nombre del servicio y definirle que se inicie, ¿vale? Podríamos poner start, status o stop, por ejemplo, ¿vale? En este caso ya vemos que está corriendo y de hecho si volviéramos a hacer netstat -sano head, vamos a ver aquí que está corriendo tanto en IPv4 como en IPv6, ¿vale? En el puerto 22. Por lo tanto, si ahora volviéramos aquí y volviéramos a ejecutar PuTTY, nos conectamos a la 10.1.1.22 al puerto 22, como vemos aquí. Esto ya nos va a conectar, ¿vale? Vamos a probar a conectarnos como Udemy. Y aquí estamos, ¿vale? ¿Por qué no me he conectado como root? Porque por defecto, en las últimas versiones de Kali, no permite autenticarse al sistema a través de SSH, ¿vale? Lo cual es una buena práctica porque nos evita que alguien pudiera atacarnos. Bien, ya estamos en el sistema como Udemy, ¿vale? La cosa es que Udemy no tiene todos los privilegios. De hecho, si intentáis acceder al recurso etc shadow, por ejemplo, ¿vale? Que realmente, digamos que, bueno, lo vais a ver más adelante, pero etc password y etc shadow son el conjunto de cómo se almacenan las credenciales, pero etc password es accesible a todos los usuarios, en cambio, etc shadow no, y solo es accesible a root. Si leemos esto, vemos que no tenemos permisos, entonces, siendo Udemy, podemos utilizar, porque así lo hemos definido anteriormente, de hecho, si nos vamos al script que hemos mostrado antes, voy a poner esto en doble para que sea más fácil. Aquí, perfecto. ¿Vale? Si os veis aquí, con user mode, ¿vale? Acordaos que la E no estaba, nos va a permitir definir sudo en Udemy. Esto significa que utilizando sudo vamos a poder realizar acciones con privilegios de root. ¿Vale? Hacemos esto, nos indica nuestra contraseña y veis que ya hemos podido leerlo, ¿vale? Entonces, bueno, una forma muy simple de, por ejemplo, hacerse root siendo un usuario no privilegiado es sudo su. ¿Vale? Esto nos va a hacer root. En cualquier caso, es una buena práctica utilizar este usuario para evitar cualquier tipo de problemas. Necesitamos privilegios altos, únicamente necesitaremos poner sudo y ya está. Bien, ya hemos visto cómo podemos conectarnos al sistema Kali o al sistema Unix a través, por ejemplo, de PuTTY. Si lo quisiéramos hacer a través de otro sistema, utilizaríamos SSH. En este caso voy a hacerlo desde el mismo sistema para evitar también tener que levantar muchas máquinas virtuales. Podríamos identificarnos con Udemy, el usuario, arroba, la dirección IP y ya está. Esto nos pide si queremos aceptar, damos sí y ya está. Básicamente lo que hemos hecho es conectarnos a nosotros mismos. Es una práctica un poco tonta, ¿vale? Lo que realmente quería simular es que nos estamos conectando a otro sistema. Para salir únicamente necesitaríamos poner exit. Si estamos en un sistema y lo único que queremos es cambiar de usuario, solo necesitamos hacer su Udemy, ¿vale? Y esto nos va a cambiar a Udemy, sin ningún tipo de problema además. Bien, ya hemos visto cómo hemos podido crear un usuario y cómo podemos habilitar servicios. Además de los servicios que hemos visto, realmente tenemos otros muchos servicios. De hecho, si ponéis service, tenéis 110 posibilidades de servicios que podéis habilitar. Vamos a mostrar un ejemplo más. Si ponemos service Apache, ¿vale? Que es el servidor, vamos a ver que ahora desde aquí podremos conectarnos al sistema, ¿vale? Y si ahora mismo lo paráramos y miramos el status, ¿vale? Vemos que está inactivo. Por lo tanto, si ahora nos conectáramos, realmente no se conectaría porque no llega al sistema, ¿vale? Porque ya está el servicio deshabilitado. Entonces, bueno, os recomiendo que le peguéis un ojo a los diferentes servicios que tiene Kali. Realmente a los que sean importantes los vamos a ir viendo a lo largo del curso según los vayamos necesitando, ¿vale? Ya hemos visto cómo podemos iniciarlos, pararlos o comprobar el estado. Bien, ahora para terminar, me gustaría exponer cómo podéis instalar realmente algún tipo de software. La primera opción sería utilizando los repositorios, que sería apt-get install, ¿vale? Y el software que quisierais. Cualquier tipo de software, si está en los repositorios, directamente os lo instalará y os lo configurará. Si necesitaréis instalarlo a través de otro tipo de opciones, todavía tenemos varias. Y son, por un lado, si tenemos un .dev, podemos hacer dpkg-i y el archivo .dev,
¿vale? Para instalarlo. Esto igual lo instalaría y lo configuraría. Y la última opción, que sería la más manual, sería descargar los binarios. En este caso habría que hacer un configure, ¿vale? Posteriormente hay que hacer un make y posteriormente un make install, ¿vale? Ahora mismo no os quiero poner un ejemplo porque no vamos a instalar ningún software que no nos sirva para nada, pero durante el curso vais a ir viendo que muchas veces tenemos que instalar software de estas tres maneras, ¿vale? Es muy básico, es la forma en la que tenemos que instalarlo en los Debian, que en este caso es un sistema Debian, por lo tanto no tiene mayor misterio. Continuar con el uso un poco más avanzado de la terminal para poder, pues una vez visto esto, ya pasar al temario y poder manejarnos sin ningún tipo de problema con la distribución Kali Linux o con otras distribuciones Kali si es que habéis elegido Parrot Security o Backbox o bueno, cualquier otra. Así que vamos a continuar con las pruebas y vamos a mostrar algunos comandos interesantes. Por ejemplo, vamos a ver ahora cómo poder obtener información del sistema, es decir, la hora, qué usuarios están corriendo y ciertos aspectos que son importantes referentes al manejo del sistema. Con date vemos la fecha. Con cal nos va a permitir mostrar el calendario, ¿vale? Todo esto son acciones que, bueno, pueden ser importantes cuando estéis tratando ficheros, a la hora de poner el tiempo y demás. Uptime nos va a mostrar el tiempo que lleva el sistema habilitado, ¿vale? En este caso 1 hora y 20. Estos también son comandos que son muy interesantes cuando logramos realizar una intrusión en un sistema que sea un Unix. Es muy importante para hacerse una idea de qué es el sistema, cuánto tiempo lleva encendido y demás. Bien, más cosas interesantes. Con W vemos qué usuarios están habilitados en el sistema, o sea, qué usuarios están ahora mismo conectados, ¿vale? Al sistema. En este caso solo está conectado root. Si hubiera otros, pues te diría también cuándo se ha autenticado, el tiempo que lleva y demás. Bien, para saber quién somos, podríamos utilizar el comando whoami. Bueno, algo que no he dicho es que, para quien no lo sepa, en todos los sistemas Unix, cuando le das al tabulador, te permite completar. Por ejemplo, si yo pongo who y le doy al tabulador, me dice qué opciones de binarios tengo, ¿vale? En este caso quiero utilizar whoami, ¿vale? Que nos va a indicar el usuario. En este caso somos root, pero bueno, si fuéramos otro usuario, pues nos indicaría cuál es el usuario. Bien, para obtener información del usuario, bueno, de cualquier usuario, en este caso el sistema solo tiene el usuario root principalmente, bueno, tiene otros usuarios, pero tampoco tiene mucha información. Esto nos proporciona información sobre el usuario. Por ejemplo, tendríamos otros usuarios, si nos vamos al fichero de contraseñas, etcpast, si veis aquí tenemos otros muchos. Por ejemplo, tenemos uno que es Dradis, que este es para un software similar al Notepad que hemos visto anteriormente. Opa. Vale. Bueno, al final lo que nos va a permitir es obtener cuál es su nombre de logueo, cómo se loguea, cuál es el directorio donde, digamos, va a tener toda su información, el tipo de shell, en este caso, por ejemplo, no tiene shell, bin false es que no tiene shell, en este caso sí, es bin bash, ¿vale? Esto también lo podemos ver aquí, en el fichero de contraseñas, también vemos aquí al final el tipo de shell que tienen. Esto es muy importante, por ejemplo, en este caso, CouchDB o ARPWatch, todo esto son usuarios que tienen permiso, ¿vale? O tienen configurado una shell. Esto es muy importante si llegamos a tomar control de un sistema Unix. Realmente lo que vamos a buscar es identificar con qué usuarios o qué usuarios podemos obtener que nos vayan a permitir obtener una shell, porque si no, no podremos ejecutar comandos directamente en una shell. Entonces, bueno, continuando con lo que estábamos hablando, el usuario Finger nos va a permitir obtener información del usuario, ¿vale? Es información muy básica, pero bueno. Si ponemos un name-a, nos va a mostrar información del sistema, algo que también va a ser muy importante. Al final, sobre todo toda esta parte de System Info, la repasaremos bastante más y digamos con un enfoque un poco diferente cuando estamos hablando de hacking de sistemas, porque toda esta información es muy interesante cuando hemos entrado en un sistema para ver si tenemos vulnerabilidades en el kernel, si hay usuarios que no estén correctamente configurados, si tienen más permisos de los que debieran y bueno, un montón de cosas que iremos viendo más adelante. Luego también podemos ver los procesos, ¿vale? Nos vamos a catproc y luego ponemos CPU info, nos va a mostrar toda la información de la CPU, el número de cores, etc. En este caso, pues bueno, es una máquina virtual, pues tiene menos importancia, pero bueno. Lo mismo con proc meminfo, ¿vale? En el caso de CPU info es básicamente información de la CPU y meminfo información de la memoria. Bien, algunas cosas interesantes también respecto del sistema. Si le damos a Free, nos indica, digamos, información que también habíamos visto anteriormente con Top,
pero bueno, esto nos lo indica de forma más rápida para saber la cantidad de memoria. Este es un comando que podemos utilizar bastante si estamos desarrollando algún script y necesitamos controlar la memoria. Pues bueno, podemos llamar a este comando y nos va a mostrar de forma muy rápida, digamos, el uso de la memoria. Si quisiéramos ver el uso del sistema, solo tenemos que poner df, ¿vale? Y nos va a indicar bueno, la cantidad de espacio usado y la cantidad de espacio disponible en cada uno de los directorios que tenemos montados, ¿vale? La raíz, por ejemplo, que yo creo que es lo más interesante. Bien, bueno, y aparte de esto, vamos a ver también el comando man. El comando man, para quien no haya utilizado Unix anteriormente, lo que nos va a proporcionar es información sobre cada uno de los comandos. Por ejemplo, si ponemos man whois, pues nos indica cómo podemos lanzarlo y qué es, digamos, nos da una sinopsis, la descripción, autor y demás. Básicamente nos permite hacernos una idea de cómo podemos lanzar algún tipo de comando. Si por ejemplo ponemos man whois, pues aquí igual nos va a dar información, como podéis apreciar aquí, de cómo podemos lanzarlo, o sea, las formas de lanzarlo, la descripción y un poco qué significa cada una de las opciones. Digamos que sería el equivalente a cuando un binario no tiene este menú, ¿vale? Cuando lo ponéis así, o por ejemplo ponéis whois --help, ¿vale? Pues cuando estos binarios no tienen esta opción, podéis utilizar el man y el nombre del comando para ver la información asociada. Luego, bueno, una vez hemos visto esto, vamos a ver, digamos, los shortcuts que tiene el sistema. Ya habíamos visto que el tabulador nos va a permitir completar. Si ponemos, por ejemplo, una A, pues nos va a mostrar las posibilidades. Y si pusiéramos, como hemos visto antes, who, pues nos va a mostrar las posibilidades que tenemos. Aparte de esto, tenemos muchas otras opciones, ¿vale? Por ejemplo, a nivel de red tenemos muchas opciones y demás, pero bueno, lo iremos viendo más adelante. Para aquellos que no lo sepan, así, por hacer un muy breve resumen, si hacemos un ping, básicamente vamos a comprobar si la máquina está o no viva, pero realmente no es del todo indicativo, ya que como veremos en la parte de sistemas, hay formas de filtrar estos comandos, o sea, estas peticiones ping, estas peticiones ifmp, por lo tanto no es del todo fiable. Entonces, bueno, realmente de cara a lo que vais a comprobar de aquí a que lo veamos, el ping os va a permitir, sobre todo, por ejemplo, cuando tengáis las máquinas y las estéis levantando, comprobar si está vivo o no está vivo. Y nada, aparte de esto, como os he comentado, los shortcuts, a modo de resumen, si hacemos control D, básicamente vamos a hacer un logout de la sesión o digamos del proceso en el que estemos. Si hacemos un control C vamos a terminar el proceso. Si hacemos un control Z vamos a matarlo directamente sin posibilidad de que guarde nada, ni logs, ni nada por el estilo. Y luego aparte de eso, realmente si hacemos un exit o un quit vamos a salir de todos los procesos. Y bueno, tampoco me voy a enrollar mucho más en este vídeo porque vamos a pasar a continuación a un último vídeo donde se va a explicar cómo podemos desarrollar pequeños scripts, es decir, jugar un poco con todo esto que hemos visto hasta ahora, que realmente son cosas simples, ¿vale? No son nada complejo, pero ya con los comandos que hemos visto hasta el momento y con los recursos que tenéis en el curso, pues ya podéis hacer un uso bastante más avanzado del sistema. De hecho, podríais manejar todo el sistema únicamente a través de la línea de comandos. Entonces, lo que vamos a ver en el siguiente vídeo es cómo podemos utilizar todo este conocimiento para automatizar tareas, ¿vale? Algo que es muy interesante y que realmente nos puede aportar un gran beneficio. Vamos a ver una serie de acciones, vamos a ver nuevos comandos que realmente van a ser muy potentes y vamos a mostrar un ejemplo de cómo podríamos obtener información muy interesante y cómo podemos, digamos, utilizar el bash scripting para realizar algún tipo de acción que nos sea útil a la hora de realizar acciones de hacking en este caso. Entonces vamos a poner como ejemplo la página de Cisco, ¿vale? La página de cisco.com, y nuestro objetivo va a ser, por un lado, extraer cuáles son de todos los enlaces que tiene esta página los diferentes subdominios y dominios a los que está haciendo referencia, y de ahí extraer cuáles son las direcciones IP, todo a través de la línea de comandos, y vais a ver que de forma muy sencilla. Bien, ¿qué vamos a hacer lo primero de todo? Lo primero de todo necesitamos utilizar wget, ¿vale? Todavía no hemos explicado qué era wget. Wget básicamente tú le indicas una dirección URL, ¿vale? Podría ser index lo que sea, o bueno, cualquier tipo de recurso, y te va a descargar el código fuente. Es decir, si nosotros hacemos esto, nos va a descargar el código fuente de la página que tenemos justo detrás, de Cisco, ¿vale? Y nos lo va a guardar, en este caso en el index.html. Bien, vamos a abrir el contenido de este HTML,
Y vemos aquí todo el código, ¿vale? Absolutamente todo el código de lo que tenemos, ¿vale? Tenemos aquí una gran cantidad de información. Y bueno, si veis por aquí, aquí tenemos, por ejemplo, un dominio y aquí tenemos otro. ¿Vale? Entonces, imaginaos que queremos sacar esta información. ¿Cómo lo haríamos? Pues bien, podemos utilizar el comando grep, ¿vale? Podemos hacer grep. Vamos a subir para arriba un segundo para que lo veáis. ¿Y qué es lo que vamos a buscar de aquí? Pues, por ejemplo, podríamos buscar, por poner así un ejemplo, los href. ¿Vale? Los href, es decir, son referencias, por lo tanto vamos a buscar referencias a otros sitios, es decir, ¿a dónde está redireccionando esta página? Pues podemos buscar grep href, ¿vale? Dentro de index.html. Y esto, si os fijáis, nos muestra todos los href. Aquí podemos ver que tenemos, por un lado, directamente href a recursos de la propia página, pero por otro lado tenemos, por ejemplo, Marketplace, Cisco, Cloud, Cisco, o sea, aquí tenemos una gran cantidad de posibles dominios, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a filtrar. ¿Por qué? Realmente lo que nos interesa es esto que tengo marcado en blanco. Por lo tanto, ¿qué delimitadores podríamos poner? Pues podríamos poner como delimitador ese carácter, porque justo lo tenemos al inicio y lo tenemos al final. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Podemos hacer así. Cut -d, ¿vale? De este delimitador y f. Cuando ponemos cut -d, le estamos indicando que queremos que coja cada una de estas líneas, ¿vale? Cada una de las líneas de lo que hemos sacado, las delimite por la f y nos muestre, en este caso, por ejemplo, la 4. ¿Por qué? Porque vamos a tener el 1 sería todo esto que tenemos antes del primer delimitador, ¿vale? Es decir, todo esto. El 2 sería lo que hay entre un delimitador y otro. Y el 3 sería esto que tenemos aquí. Por lo tanto, en nuestro caso, sería el 3 y no el 4. Vale, esto ya empieza a tener pinta más interesante, como podéis ver, ¿vale? Y únicamente hemos hecho uso de grep y cut, ¿vale? Y ya tenemos todo esto. Bien, el problema que tenemos aquí es que si os fijáis, tenemos bastante información y realmente no toda es válida. Por ejemplo, este caso que ponga inglés, pues nos da un poco igual. O que aquí ponga esto. Realmente no nos interesa mucho. ¿Qué podemos hacer? Hemos dicho que lo que queremos sacar son los dominios y subdominios. Por lo tanto, podemos filtrar, utilizar un grep y decirle que queremos aquellos resultados donde haya un punto. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues muy sencillo. Grep, volvemos a poner esto. Tenemos que escapar el carácter, ¿vale? Y ponemos punto, porque si no lo tomaría como otra cosa totalmente distinta. Vale, esto ya tiene mejor pinta, ¿vale? Quitando este, que realmente termina de una forma un poquito distinta, ¿vale? Y aquí tenemos alguno más. Pero bueno, todos los demás parecen estar bastante bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues bueno, para evitar que tengamos este tipo de problemas, ¿vale? Podemos volver a poner el cut, por ejemplo, cut -d. Y ahora lo que vamos a hacer, bueno, podemos indicarle que solo queremos ese carácter y queremos quedarnos con el 1. ¿Vale? Entonces, siempre que aparezca este carácter, nos vamos a quedar con lo anterior. Ya nos hemos quitado todo lo demás. Como veis, la posibilidad de utilizar cat, grep y cut es enorme, ¿vale? Bien, ya tenemos, aparentemente, todo lo que nos interesa de todos los enlaces a los que redirige. El problema es que tenemos muchos que son iguales. ¿Cómo nos podemos quitar esto? Muy sencillo. Si utilizamos short -u, lo que vamos a hacer es ordenarlos por orden y el -u significa unique. Por lo tanto, nos va a dejar solo los únicos. Y voilà. Ya tenemos aquí los diferentes dominios a los que redirige la página de Cisco, ya sea por debajo o sea de forma visible. Bien, pues nada, esto podemos guardarlo, ¿vale? Vamos a primero crear un que se llame Cisco, una modo de prueba, nos metemos en Cisco, ejecutamos esta acción. Es importante que index lo hemos guardado en el anterior, ¿vale? Por lo tanto, sin problema. Y ahora vamos a redirigir todo este contenido, es decir, toda esta salida, la vamos a redirigir a dominios.txt. Perfecto. Leemos dominios.txt y aquí tenemos el resultado que estamos buscando. Por lo tanto, ya tenemos una parte de lo que habíamos visto hasta ahora. Bien, si ahora quisiéramos obtener la dirección IP, podemos utilizar otro comando que también es muy interesante, que es el comando host. ¿Vale? Si nosotros ponemos host y un dominio,
nos va a mostrar cuál es la dirección IP asociada. Si os fijáis, dice Jobs Cisco es un alias de portal Cisco Jobs Avature.net, pero la dirección IP realmente es esta. Esto es lo que vamos a buscar. Lo que vamos a buscar es, ahora, una vez tenemos los dominios, ser capaz de obtener cuáles son las direcciones IP a través de base scripting. Entonces, la cuestión es que nosotros queremos hacer esto para todas estas de aquí. Vale, puede que ahora mismo veamos que no son demasiadas, pero la idea es que nosotros pudiéramos hacer esto para una gran cantidad de posibilidades. Imaginaos que en vez de 15 o 20, como tenemos aquí, tuviéramos 30.000. Pues obviamente no lo vamos a hacer a mano. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a hacerlo con un for, por ejemplo. Ponemos for dominio in. Vamos a hacer así, espaciado, cat. Opa, me he colado. Vamos a poner dom in cat dominios.txt, ¿vale? Do host dom dom. Vale, lo que va a hacer esto es para cada línea de dominios.txt, que si recordáis, si no subimos, cada línea va a ser esto, ¿vale? De dominios.txt, para cada línea, es decir, para cada línea, el valor de la línea lo va a meter en DOM, ¿vale? Y va a hacer lo siguiente, host y la variable DOM. Por lo tanto, por cada línea va a hacer host y lo que ponga en esa línea, ¿vale? Vamos a DOM, y aquí vemos que empieza, el primero de todos es block Cisco, que tiene esta dirección IP, y aquí sigue, y nos va sacando todas las direcciones IP. Bien, esto está muy bien, pero sigue sin ser algo que sea práctico, porque no es visualmente bonito, o no lo vemos de forma rápida. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Pues muy sencillo. Una vez hemos hecho esto, una de dos, podríamos meterlo en un fichero, ¿vale? Que no estaría mal, o podemos hacer lo siguiente, que sería, para cada una de estas líneas, vamos a hacer un grep, donde siempre sale, no sé si os fijáis, siempre que pone un dominio, realmente cuando indica la dirección IP pone hash address, ¿vale? Pues vamos a filtrar por hash address. De esta forma, siempre, o sea, lo único que nos va a salir, ¿vale? Va a ser cuando ponga hash address. ¿Vale? Aquí vais viendo cómo se va realizando. No, esto ya tiene mejor pinta. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues podemos utilizar el cut y podemos dividir, por ejemplo, por espacios. Vale, vamos a cerrarlo antes de que termine. Lo matamos con control Z. Vale, ¿cómo lo podemos hacer? Pues cut menos d, espacio, f. ¿Cuál queremos? Queremos el primero, segundo, tercero o cuarto. Pues en este caso queremos el cuarto. Por lo tanto, menos F4. Esto ya nos va a sacar las direcciones IP, ¿vale? Que es realmente lo que nos interesa. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pudiera ser que haya varios dominios que apuntan a la misma dirección IP. Por lo tanto, podríamos hacer un short menos U, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Y nos quitaría todos los, digamos, todos los parámetros que no nos interesaran. Otra forma de hacer esto más rápido, ¿vale? Sería, en vez de hacer esto entero y luego hacer el grep posteriormente y luego aquí ya hacer el done, porque esto iría haciéndolo sobre la marcha. Es decir, a medida que va sacando cada uno de los dominios, va haciendo la resolución. Si os fijáis, anteriormente lo que le estamos diciendo es que termine todo, perdonar, le estamos diciendo que termine todo y luego ya, una vez lo haya hecho, haga el grep. En este caso es distinto, le estamos diciendo dentro del do, es decir, haz host esto para que te saque todo el churro, que luego haga el grep y que luego nos saque la dirección IP. Por lo tanto, esto es mucho mejor. Bien, ya tenemos aquí todas las direcciones, ¿vale? Podríamos redireccionarlo a fichero igual que hemos hecho antes, o podemos escribirlo, por ejemplo, con nano, ¿vale? Para evitar que tarde mucho. Vamos a que sí. Vale, y ahora lo que podemos hacer es cat IPs y hacemos el short menos U para sacar de forma ordenada y que sean todas diferentes, ¿vale? Y ya está, con esto habríamos sido capaces solo con un par de comandos y utilizando algo de base scripting poder lograr nuestro objetivo, que era sacar cuáles eran los dominios que estaban directamente enlazados a la página de Cisco y cuáles son las direcciones IP.
Esto es algo muy importante y lo vas a ver sobre todo en la parte de hacking de sistemas. Este tipo de acciones las vamos a realizar muy a menudo porque son muy prácticas y de forma muy rápida nos permite quitarnos una gran cantidad de resultados de forma pues, muy sencilla, ¿vale? Entonces, pues bueno, como os he comentado, esto lo iremos viendo, pero básicamente recordar que tenemos cat, grep, tenemos short, tenemos cut y luego es muy importante también el pipe, ¿vale? La posibilidad de encadenar órdenes es muy importante dentro de Unix y lo vamos a utilizar mucho. Así que nada, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en preguntarme. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.